educación ligada a la extensión. Yo les mostré unas figuritas ayer, pero el texto es una crónica de un aula expandida. Un aula expandida en el espacio de la pista de skate, construyendo conocimiento de manera simultánea con los que están en la pista y saben. No se puede hacer una pista de skate sin el profesor de skate, que te dice por qué de tal manera. Pero tampoco se puede producir señalética para la pista de skate sin los artistas visuales que se apropiaron de ese territorio. Entonces se van a encontrar con voces de los estudiantes, voces de quienes usan la pista, voces del municipio, voces de la vecinal, voces de los vecinos. Entonces es un texto bastante polifónico que es el resultado de un año entero de trabajo en la pista de skate. Este ya lo tiene Lauri para subirlo al entorno. Y lo otro que le envié a Lauri para subirlo al entorno es este artículo que yo les decía que es algo así como un organizador del tema de las estéticas contemporáneas. Es el artículo de Nuna Mieva en una revista española, Aversus, buenos días, donde tienen las entradas sobre estética del aparecer, relacional, radicante, emergente, laboratorio, disenso. Entonces hay una cuestión sintética para quien quiera después decidir con qué trabajar. Bien, y ahora vamos a volver a las preguntas. De algún modo el compañero se preguntaba respecto de lo erótico y de lo tanático, que están presentes siempre como dos pulsiones. Podemos elegir donde, a veces podemos elegir, pero cuando se trata de arte o cuando se trata de hechos estéticos, quizás sea bueno hacerlo más ligero. Pero es siempre parcial la respuesta. Sí. No, yo me preguntaba si cuando el museo es en el lenguaje, no hay forma de no estar yendo hacia Eros y Sánatos. Cuando Alejandra, encuentran a Alejandra, decía nada más que ir hasta el fondo. Sí. Así que su apuesta, y además es como un mito, ¿no? De ella parece como una especie de mito trágico, cuando en realidad era una profesional de la literatura con una enorme biblioteca que buceaba en el lenguaje y corrió el riesgo. En el caso de Alejandra Pizarnik, para quienes vienen de otros países o no son de la literatura, es una poeta argentina maravillosa que se inscribe en el surrealismo, que en la década del 60 es una estancia en Francia que es decisiva, muy amiga de Julio Cortázar. Ella tiene un proyecto poético que tiene que ver con poder decir el silencio. Entonces su palabra, yo decía también ayer, se va adelgazando. Ahora bien, Alejandra era paciente psiquiátrica. Entonces, por un lado ella pasó al acto. Es algo que también hizo Arthur Rimbaud, el poeta francés, que escribió solamente 4 años y se fue a contrabandear al África. En las peores condiciones también le amputan una pierna y no tenemos más noticias de él. Pasan al acto, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Por un lado está ese sujeto y por otro lado está ese nombre propio. César Aira, otro gran escritor argentino, tiene un texto que compila, se llama Alejandra Pizarnik y son 4 conferencias. En esas 4 conferencias César Aira lo que dice es que en realidad cuando Alejandra deja ese pizarrón escrito con 5 palabras y nada más, había concluido su programa poético. Ella había puesto el punto final. Entonces no es que tengamos que preguntarnos qué más hubiera escrito si no se hubiera suicidado. En realidad, la finalización de una vida y la finalización de una obra, tanto en Alejandra Pizarnik como en Rimbaud, coinciden. ¿Sí? Por eso nuevamente lo que dice Joyce, esta idea de donde yo nado, mi hija se ahoga. Es un equilibrio difícil. Yo insisto mucho con mis estudiantes de primer
muchas veces en primer año se entra al terreno de las artes y cuesta entrar y salir, ¿sí? Entonces es importante explicitarlo, y más en el campo educativo. Además yo siempre digo, no entremos si no tenemos condiciones. Seamos muy cuidadosos de los paisajes y de los territorios que recorremos. Es interesantísimo esto de pensar las literaturas y las artes y el hecho estético en clave de Eros y de Tánatos. Están ambos siempre, ¿sí? El tema es la pregunta. Ayer Daniel decía, me cuesta pensar en dos paisajes, o en dos historias, o en dos relatos, porque yo trabajo tantos otros. Y en realidad es la lupa o los anteojos con los que yo mire esas historias. A mí me resulta sencillo pensar que hay un plano superficial y que hay un segundo plano. Después el espesor es infinito, es la semiosis infinita. Pero cuando me pongo a escribir una tesis, y al menos garantizo que tengo esos dos planos, que no me voy a quedar en la superficie, que no me voy a quedar en la anécdota, que tengo un tema-problema, que es la pregunta y que es el enigma que se resuelve en ese segundo plano. Es eso que no sé. Yo siempre le digo a mis estudiantes de tesis que lo mejor que nos puede pasar cuando estamos escribiendo una tesis es a mitad de camino dar un volantazo. Cuando yo hice la tesis de maestría, el objetivo inicial era poder dar cuenta del potencial educativo de los videojuegos, porque estaban memorizados. A mitad de camino me di cuenta que en realidad no había que incorporarlos a la escolaridad, porque iba a ser más de lo mismo. Que lo que había que incorporar era el estilo de pensamiento, esa estructura semiótica que las y los pibes tenían de tanto jugar horas y horas. Si yo leo poesía durante 6 horas por día, mi discurso tiende a organizarse en versos. Si yo miro cine, y cierto cine, tantas horas seguidas, yo voy a ver la realidad encuadrando, ¿sí? Y haciendo foco, y diciendo, ay, cortame un poquito esto porque me duele el ojo, porque acá me sobra algo. Pero porque la estructura de nuestra mente es semiótica. Y digo semiótica para no decir solo lingüística, porque hoy sabemos que nuestras configuraciones mentales tienen color, tienen textura, tienen matices. Yo trato siempre de regular mi interacción con las redes, porque si no, cuando apago la luz a la noche, son esas las imágenes que vuelven. Y quisiera que me habiten en los sueños otras imágenes. O sea, uno es eso que mira, eso que escucha. Está probado que el ritmo cardíaco se armoniza y se corrigen ciertas cardiopatías a partir de ciertas melodías clásicas. Lo dicen los cardiólogos. Entonces, si los humores del cuerpo y la mecánica del cuerpo pueden modificarse a partir de una melodía, no solamente vamos a ser más felices o más buenos o más considerados, sino que también vamos a tener un cuerpo más saludable. Y voy a responder una pregunta que me llegó por varios lados. Más de uno de ustedes se preguntó, ¿pero de qué disciplina viene? ¿En qué se formó? Me lo contaron varios. Y yo les puedo contar mi trayectoria escolar, pero también lo voy a hacer, puedo hacerlo y quiero hacerlo porque eso, en este doctorado, nos abre la posibilidad de pensar que ninguno de esos campos disciplinares es definitivo y que lo que mejor puede pasarnos, o algo muy feliz que puede pasarnos,
es que entremos y salgamos de los campos. Yo soy profesora en letras. Mi formación de grado es la de profesorado en letras, con una carrera muy definida y muy exitosa. Pero de muy chiquita, simultáneamente, cuando hacía el bachiller, es decir, después de la secundaria, los 5 años de bachiller, hice además, durante toda la primaria y durante el bachiller, un bachiller humanístico y un bachiller en Bellas Artes. Porque me gustaba mucho y porque mi mamá, que trabajaba doble turno, tenía tranquilidad si yo en lugar de estar en la calle estaba en la escuela. Alguien habló de su mamá trayéndola. Bueno, mi mamá también me llevaba a la escuela, pero no siempre podía. Entonces prefería que yo estuviera en un lugar educativo conocido. Entonces, cuando estudié letras porque no había Bellas Artes en la universidad y yo era muy consciente de que quería estudiar en la universidad. Y cuando terminé letras, el posgrado que se abrió en la universidad fue una maestría en didácticas específicas, dirigida por el Equilibrio. Nosotros estábamos muy fascinados con las conferencias que Elida había empezado a dar. Para quienes no son de Argentina, el Equilibrio es una de las grandes didácticas de nuestro país y una de los profes que introdujo un cambio, una torsión en la agenda de la didáctica, para pensar más allá de estudiantes, docentes, contenido y método, para pensar cuestiones que tenían que ver con las estrategias de enseñanza y aprendizaje, para romper esa paridad enseñanza-aprendizaje que no es tal. Fue quien nos ayudó a pensar los materiales para la enseñanza, quien resignificó la evaluación, quien nos dio las primeras herramientas de educación a distancia, ¿sí?, de tecnología educativa. Entonces Edith trajo esa maestría litoral y era lo que había y era lo que más nos gustaba en ese momento, y entonces hicimos una especialización y entonces hicimos una maestría. Y aprendimos a pensar nuestras prácticas. Y cuando aprendimos a pensar nuestras prácticas nos dimos cuenta que era tan importante la disciplina como la didáctica. Y tan importante la didáctica como la tecnología. Y que no se podía separar. Edith hablaba de esa triple experticia. Y cuando terminé esa maestría, trabajé mucho en gestión, fui secretaria académica de la universidad, muy jovencita, trabajé en la gestión después de la ciudad, teniendo a cargo la Escuela de Arte y los museos. Y allá por el 2013, a partir de una situación familiar, fallece mi mamá, y yo actualizo unos versos de Leminski, de Pablo Leminski, que dice: la vida es corta para más de un sueño. Y me agarro de esos versos y dejo lo que estaba haciendo, que era muy lindo, y retomo el doctorado. Edith ya había fallecido y yo estaba trabajando con Alicia Camillón. Fui muy afortunada porque he tenido y tengo maestras muy, muy generosas. Cuando empezamos a trabajar con Alicia, yo estaba interesada en la dupla estética-educación. Y Alicia me dice: hay una línea que sería interesantísimo que estudies, que es la educación experiencial y la educación espiritual. Mirad estos textos de los escoceses, que va por ahí, y vamos a ver qué podemos hacer. Y debo decir que cuando yo escuché esta cuestión de la educación espiritual, fui muy prejuiciosa y dije: pero Alicia, ¿no te parece? Y entonces ella me dijo: no seas prejuiciosa. Y me abrió, no una ventana, me abrió una panorámica, y así fue como, buceando la genealogía de ese término, llegué al último Foucault, a la hermenéutica del sujeto, a la conciencia de sí por el camino de las artes, del hecho estético que intensifica la comprensión del mundo. Entonces, cuando Foucault lo trae de la antigüedad clásica, Foucault lo trae de los griegos, ¿sí? Y cuando veo eso, vuelvo al principio, porque entiendo que mi búsqueda respecto de la dimensión estética en la enseñanza es una búsqueda espiritual.
en la medida en que cada sujeto se construye a sí mismo, pero también participa de la construcción de los otros. Cada vez que Yolanda Yocasta, ¿sí?, acompaña amorosamente el gesto de darnos una mata que puede ser de yuyos del patio de Francisco, pero que también puede ser de estas hierbas silvestres donde yo creí ver el perfume de los manzanillos. Convierte eso, que podría haber sido una maleza, en el ramo de flores más hermoso. Pero ¿qué es lo que transforma una cosa en otra? El gesto. El gesto amoroso de mirar eso del lado de la vida, del lado de la celebración, del lado del amor. Nos hace falta tanto de eso en las aulas. Nos hace falta tanto de eso. Por eso yo estoy tan feliz de estar acá. Porque me dan la posibilidad de hablar de estos temas y me dan la posibilidad de participar de una comunidad que también está convencida del valor que tiene. El hecho estético intensifica nuestra conciencia sobre el mundo. Ayer, ya finalizando el encuentro, yo les propuse una última lectura. Recuerden que la primera unidad del seminario está armada en 3 apartados: la renovación de la estética, las estéticas contemporáneas y las existencias menores. Porque todo hombre y toda mujer es un artista. Todos podemos replicar el gesto de Yolanda Yocasta convirtiendo la maleza en el ramo más precioso. Son gestos mínimos. Todos podemos escuchar los sonidos del ambiente, pero también podemos sostener un proyecto institucional, anual, o podemos sostener una Secretaría de Cultura de una municipalidad, o podemos sostener una transformación educativa de raíz en los países donde vivimos, que es lo que más me ilusiona en este momento. Ahora, un agrupamiento mínimo, yo lo puse en el programa, y les pido, ahora voy a volver sobre el programa, les pido que lo lean, porque el primer material para la enseñanza es el programa del seminario. Y no es un programa que yo redacté poniendo objetivos, contenidos, evaluación. Es un programa diferente. Es un programa que aprendí a escribir con Edith. ¿Sí? Y ayer, con el apuro de terminar, solamente instalé la pregunta, pero no instalé la respuesta. Ayer, cuando recapitulé en mi casa, dije, acá hay una falta. ¿Dónde encontrar en uno mismo los recursos para legitimar tal o cual modo de existencia singular? ¿Cómo volver más reales las existencias? Toda existencia, toda, tiene necesidad de intensificadores. ¿Y cómo funcionan esos intensificadores? Esos intensificadores funcionan de la siguiente manera. Necesitaría anteojos, ¿sí? La Puyal yo ya les expliqué que retoma a este otro filósofo, ¿sí? Etienne Subió, que piensa la filosofía en diálogo con la carpintería y con el trabajo del ebanista. Y en el último texto que publica Capus dice, no tenemos un alma, no tenemos alma, construimos alma a partir de este trabajo. Hola, María Marta. No quería molestar, pero lo veo de atrás. Tranquila, acá mira qué linda, qué lindo lugar que tenemos acá para vos. Muchísimas gracias. Al hospitalidad. Dice la Puyal, quizá incluso el arte esté por entero al servicio del derecho. Y ahora voy a explicar por qué. Volver más reales ciertas existencias, darles un cimiento o un brillo particular, no es un modo de legitimar su manera de ser, de conferirles el derecho de existir bajo tal o cual forma. Esto tiene que
que ver con el poder ver y escuchar a los hombres. Aunque sea mínima esa existencia, aunque sea mínimo ese gesto. Jean-Luc Nancy hablaba de todos los seres sintientes. Ese gordito que está en la puerta, el perro robusto, que a mí me preocupó mucho porque lo vi muy gordo, ¿sí? Y me dijeron que tiene un problema de tiroides. Entonces cuando yo llegué, estaba masajeándose la columna, que seguramente por el sobrepeso le duele, y hacía unos sonidos que como no vivimos juntos yo no pude interpretar. Pero él es un ser sintiente, él es una existencia, él es un ser de derecho. ¿Sí? Y lo interesante de la unidad es que emparenta la intensificación por el camino de la estética, ¿sí? Con la posibilidad de ver y de escuchar. ¿Sí? La forma poética es la forma difícil que se demora para que yo lo vea. Bueno, quizás el sobrepeso, quizás el relato que me hicieron sobre el problema de tiroides hace que yo todas las mañanas vea ese perro. ¿Sí? Pero ese ver es también el mecanismo para reconocerle sus derechos. Si algo le pasa, seguramente que no cuida, va a ir a hacer la denuncia. ¿Se entiende eso? O sea, la posibilidad de ver instaura realidad, pero también implica el reconocimiento de derechos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y una última cita de la Cuyar que dice: mediante qué gestos instauradores las existencias logran posicionarse legítimamente. ¿Qué visibilidad le doy a estos hechos estéticos? No alcanza con que sean en el ámbito del aula o en el ámbito de una tesis. Yo necesito que eso se ponga en exposición, se comparta. Estamos, porque esa instauración posiciona legítimamente. Y con esto sí terminamos este primer acto y abrimos al segundo acto. Un segundo acto que está ligado a las artes, que se organiza a partir también de cuatro núcleos: disciplinas artísticas, artes sin disciplina, interdisciplinaridad, liberación. Antes de empezar el segundo acto, recomendar, supongo que se debe poder acceder. La semana pasada estuve en el Centro Cultural Kirchner, Sí. y hay una muestra, no sé quién la pone, pues un montón de personas, pero se llama Filmiología. Bueno, la recomendamos. Y es preciosa porque justamente pone en discusión esto, ¿no? Entre el marco de la estética, como otras ontologías relacionales, la personería jurídica, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, hasta los sujetos de derecho. Y la soberanía que eso implica. En muchas localidades hay bancos de semillas, hay lugares donde no solamente se preservan las semillas, sino que además se celebran. Después, si hay tiempo, podemos compartir algunos de ellos. ¿Algún otro comentario antes de pasar a este segundo acto del día de ayer? Sí. Me acordé cuando Lidwig, tratando de definir la didáctica, dice que no hay forma, digamos, que todo docente se posiciona necesariamente políticamente y las decisiones que toma son frutos de sus historias, de lo que le molesta, de lo que... Entonces, en ese sentido, digamos, el gesto educativo es necesariamente político y es un trabajo por una justicia cognitiva, por una justicia sistémica. Me parece que eso trae un norte muy importante. En configuraciones didácticas de Lidwig, que es su tesis doctoral, dirigida por Diana Barriga, ella define en el principio esos alcances de la didáctica y es interesantísima esa síntesis. Lo que dice ella es el estudio de las prácticas de la enseñanza en los contextos sociohistóricos en los que tienen lugar. No hay análisis de las prácticas sin contextos.
vamos a trabajar el arte, vamos a trabajar esta idea de aparición para que se conviertan en sujeto de derecho, dónde aparecen y quién les hace un espacio. Esto que acabamos de hacer, María Marta dice, perdón, no quiero hacer ruido, pero de lejos no veo, yo hago espacio. Esto es lo más previsible en este ámbito, pero ¿qué pasa con los que no tienen espacio o no lo han tenido afuera? En esa línea performance y activismo, yo podría acá agregar un tercer término anterior. Yo habitualmente trabajo un seminario sobre performance que es chamanes, performance y activistas sociales, porque en el campo artístico hay una dimensión que tiene que ver con la figura del chamán, que es una figura religiosa, pero también es una figura fuertemente estética, respecto de los maquillajes, respecto de los vestidos, respecto de las coreografías, respecto de los ritos, respecto de los relatos. Así que bueno, son esas las tres líneas que podríamos trabajar, pero acá por una cuestión de compacidad solamente vamos a ver algo de esto. Y cómo trabajarlo a partir de la idea de extrañamiento poético y de militancia política. Extrañamiento poético y militancia política, y en relación con todo esto, la gestión cultural, la posibilidad de hacer arte, las redes, museos, todo esto lo tienen en el programa tal cual y lo tienen en las presentaciones de diapos. Todas las diapos de ayer ya las tiene Laura para compartirlas en el entorno. Tengan en cuenta que son citas e imágenes. Hay un trabajo de curaduría, porque hay una intención, hay una selección, hay un relato, pero está difícil entender la lógica sin haber tenido la posibilidad de escuchar los motivos que emparentan cada una de esas imágenes. El tercer acto que vamos a trabajar a la tarde, repongo el menú completo ahora, el tercer acto es, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Bueno, está bien, ¿qué hago con esto? Porque hay que ir a la pista de esquí, de skate, porque hay que ir al mar, porque hay que ir a la casa de Victoria, porque hay que ir al museo. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué sentido me solicita? No qué significado tiene. Hay una diferencia entre significado y sentido que tiene que ver con el involucramiento del sujeto y con la contextualización de ese discurso. Y por último, que también ayer lo nombraron a vez, ¿qué devenir le ofrezco? ¿En qué me voy a convertir o hacia dónde me dirijo a partir de estas prácticas? Allí vamos a recuperar esta idea de arte y educación, de educación artística y educación estética, de aulas expandidas y de construcciones metodológicas de borde, que esa también es una categoría de título. Sí. Antes de pasar un rato, antes de pasar un Cristina, como una pregunta que era como otra vez, como que escucho, y cuando escucho, que si me escucho o escucho, ¿no? Entonces lo que hago es veo. ¿Veo o me veo? Me parece muy difícil salir de lo que me veo. Hablar de cosas solo se ve ahí es que medias a una construcción metodológica. Entonces, para ir del otro se ve, o me veo, o el otro puede ver eso que estoy viendo, ¿cómo alcanzo yo a mirar a Dios? ¿Cómo le permito tramitar ese tránsito? ¿Cómo construyo conocimiento sabiendo que son dos puntos de vista que se encuentran? Justamente por eso el cuarto acto es ¿lo ves? ¿Por qué el cuarto acto lo ves? Esta es una muletilla del lingüismo. A ver, lo que dice Lidia, ¿no? Esta cosa de que se te maneja el mundo, que te va a necesitar, así.